interesante la observación que haces. No, está bueno esto que señala Paula, ¿no? Es decir, claro, el conflicto previsible es el que es recurrente, que sabés que sí o sí va a pasar. ¿Sí? O es el que ocurre generalmente. Que uno dice, bueno, esto lo puedo evitar o lo puedo manejar desde otro lugar, desde otra manera. ¿Sí? Pero uno ya sabe, ya está preparado para poder sobrellevarlo. En cambio, el imprevisto o el imprevisible, ¿sí? Es un conflicto justamente que se da en forma esporádica, pero digamos, como señalan las autoras en el texto, no es como que hace explosión dentro de la vida institucional. El impacto es terrible. ¿Por qué? Porque a uno lo agarra como descolocado, ¿sí? O desprevenido, y muchas veces uno no sabe cómo reaccionar. ¿Sí? Es Profe. decir, porque... Sí, Javier. No, bueno, quería retomar un poquito lo que había comentado Jessica con respecto, Sí. ¿no? Al caso en particular, cuando Ajá. hablaba de imprevisible y previsible. Y ahora, Ajá. como lo estás detallando, me surge la duda a mí también, porque si Claro. hablamos de previsible, tal vez analizando el caso, la secretaria o la persona a cargo de la secretaría sabe que cometiendo ese acto es previsible que pueda llegar a pasar tal cosa. Inclusive, te agrego otra cosa, la representante legal lo sabe. Es decir, al no hacerse cargo, Sí. porque, a ver, la Porque, persona está... Pero, perdón, una pregunta, perdón, Javier, pero el conflicto en sí no es Sí, esto que pasa porque los docentes no cobran por un papel mal firmado por la inspectora y todos los demás conflictos aparecen por esto, por eso por ahí no nos queda claro. claro, esto es el punto, este es el concepto que yo hablaba la semana pasada, cuando yo les hablaba del concepto de clivaje. Es decir, ese punto, ¿sí? Que uno toca y que sabés que estalla todo, es ese punto frágil, ese punto de unión, ¿sí? En este caso puntual, como hablábamos recién con Javier, igualmente el conflicto es previsible, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos tenés que saber, a ver, que hay una normativa que cumplir y hay una serie de cuestiones que uno tiene que cumplimentar, digamos, a nivel administrativo. Entonces, a ver, vos no podés hacerte el desentendido, sobre todo la persona que desempeña un cargo como una representación legal, ¿sí? Es decir, hay cosas que se podían haber previsto, ¿sí? Se podían haber tomado otra alternativa, ¿sí? Decir, bueno, lo trabajamos, lo pagamos, no sé, lo pagamos nosotros, pagamos una parte, consensuamos, ¿sí? Acá la dejaron a la pobre secretaria, a la buena de Dios, ¿sí? Y por eso, a ver si te interpreto, Paula, lo que pasó después sí fue imprevisible, pero fue consecuencia de algo que se podía haber previsto. Es decir, todo lo que pasó después que generó esta manifestación, esta sentada, creo que era el caso, no recuerdo ahora. Sí, obviamente, son cosas que son manifestaciones o aspectos que de repente uno no puede prever, ¿sí? Es decir, cuando vos le decís que no a alguien, ¿y vos qué sabés cómo va a reaccionar? ¿Sí? Es decir, la gente capaz que agachó la cabeza y dice, bueno, está bien, o de repente te rompe todo, ¿no? Pero vamos a decir, el nudo de la cuestión acá fue algo que se podía haber previsto. ¿Sí? El conflicto en sí de la situación es el inicial, el que pasó con la firma y con la secretaria. ¿Sabés que no te Con la escucho bien, Jimena? representante. Perdóname. Que el conflicto en sí, el conflicto que nosotros tenemos que analizar, es el que pasó originalmente con la firma. Ese es el conflicto que nosotros tenemos que tomar como referencia. Claro, en realidad uno, a ver, Jimena tiene que analizar todo en general, ¿sí? Un poco este detalle que yo les estaba planteando recién, ¿sí? Es decir,
tratar de hacer este análisis en donde, bueno, vemos, porque a ver, ¿qué pasa? En una institución o en un conflicto también hay aspectos que son previsibles y hay aspectos que son imprevistos, ¿sí? Es decir, hay cosas que de repente, bueno, uno no sabe qué es lo que va a pasar. Lo que yo les decía, por ejemplo, con el tema del último primer día y toda esta historia. Sí, uno puede prever, no sé, yo traigo a la Guardia de Infantería, pero qué sé yo lo que van a hacer los pibes después. Si me van a romper todo el colegio, si van a escribir, si se pegan media vuelta y se van a la casa, si vienen borrachos, si los padres los van a venir a buscar o no. Uno como que tiene que analizar, digamos, qué cuestiones por lo menos uno puede decir, bueno, esto lo pudo haber previsto, ¿sí? O esto se podía haber evitado. Profe, Sí. perdón, pero en una escala, por ejemplo, de responsabilidades, la persona superior, la que está por encima de esta secretaria que actuó mal, para ella sería un caso, sería imprevisible, o sea, no sabía, o sea, delegando responsabilidades que la persona Claro, que estaba a cargo iba, vos me estás hablando de la inspectora. o sea, lo que esté superior, o por ejemplo para el dueño del colegio, es una Sí. situación imprevisible, él se supone que delega responsabilidades en los directivos y se ve involucrado en una Y situación que sí, pero excede. yo no sé si es tan imprevisible, porque vos sabés, vos sos consciente que vos no le estás pagando que hay gente que no va a cobrar. Entonces vos sabés que vas a Claro, tener despelote. Hablando mal y profe, pronto, perdón. yo No, bueno, creo que tiene que conocer la reglamentación, así Tal que cual. Vos no tiene que podés decir, conocer no, de mirá, eso. yo no siendo, pensé que esto siendo iba a un, pasar. siendo un ¿Sí? colegio del obispado, sabe cómo tiene que actuar. Sí, tal cual. Se Tal cortaba la cual. mitad. Vos no podés, exactamente. Uno, a ver, por más que sea representante legal, uno puede decir, bueno, sí, tomo la decisión y o hago como quiero. No, no. Está bueno este aspecto que señala Javier, ¿sí? Porque, bueno, en escuela que pertenecen a un mismo dueño, vamos a decir, en este caso, Obispado de Quilmes, o sea, hay como una cosa centralizada en donde la toma de decisiones es un poco más corporativa, ¿eh? La toma de decisiones es más consensuada, hay reglamentaciones internas, hay reuniones, hay acuerdo de criterios, ¿sí? Por eso también como que tampoco es admisible, porque a veces vos decís, bueno, mira, sí, se me presentó tal situación, voy y consulto a la casa central, vamos a decir, ¿no? Frente a esto, decís, no le puedo pagar a la gente porque la inspectora firmó mal o porque no hizo lo que tenía que hacer, o la secretaria. Bueno, alguien tiene que hacerse cargo de esto, ¿sí? Es decir, por eso digo que hay cuestiones que sí que son previsibles, ¿sí? La persona que firmó y que de repente delegó cierta cuestión, decir, bueno, a ver, sabés que va a pasar cierta cosa, vos no podés largar a la buena de Dios a la gente, ¿sí? ¿Y qué pasa? Como el hilo se termina cortando por lo más delgado, lamentablemente el que paga el pato justamente es el que trató de evitar la situación, ¿no? En este caso. Podemos decir que las consecuencias fueron imprevisibles, ¿sí? Pero el nudo, el eje central de acá de todo esto, es que hay algo que sí que se podía haber evitado, por lo menos haber buscado una alternativa, haber decir, bueno, mirá, no tengo plata para pagar, pero les doy tanto por mes, o les hago una propuesta, o no sé, lo arreglamos de otra manera, ¿sí? Me parece que hay, o sea, como que no hubo voluntad, acá me parece que esa es la clave, ¿sí? Porque si vos decís, bueno, mirá, me quiero evitar un despelote, ¿sí? Yo no mando al otro a poner la cara, decir, bueno, mirá, la alternativa que tengo es esta, o lo que se me ocurre es esta, o lo que podemos hacer es esto, ¿sí? Entonces, acá lo importante es que cuando uno, digamos, toma por eso esto que decía hace un rato, ¿no? Cuando uno toma una decisión, uno tiene que saber que esa decisión va a tener consecuencias, buenas, malas, regulares, negativas, ¿sí? Y que uno tiene que estar preparado para todo cuando uno toma una decisión, ¿sí? Yo a veces,
cuando, por ejemplo, a veces mandamos, ¿no? Y a veces, bueno, al otro día digo, bueno, voy a abrir la casilla de mail. Y como que te da miedito, ¿viste? Porque vos decís, no sabés lo que se te va a aparecer ahí o no, o qué te van a decir, porque siempre, a ver, es esperable que no todos queden conformes, ¿sí? Cuando uno toma una medida. ¿Sí? Uno no le puede decir a todo el mundo que sí. ¿Sí? Entonces, y uno tiene que también ser consciente de que, bueno, que de repente cuando uno dice que no, bancarse esa decisión, ¿sí? Y obrar, digamos, en forma preventiva en este sentido, ¿sí? Por eso, lo importante también acá es la idoneidad y el conocimiento de la normativa por parte de una persona que toma una decisión. Uno no puede tomar una decisión así a la que te criaste, ¿sí? Más con cuestiones tan sensibles como la que estamos hablando, ¿no? En este caso, que implica el cobro de salario. O sea, no es solamente, ¿viste?, que estamos discutiendo si tengo tiza para el aula o no. O sea, acá estamos hablando de cuestiones que hacen al trabajo de las personas que trabajan en la institución, ¿sí? Es decir, yo, ¿desde qué lugar puedo plantear una exigencia cuando sabés que la persona no está cobrando? Eso tiene que ver con el propio fin de la institución, ¿sí? Es decir, porque llega un punto de decir, bueno, mirá, yo le pongo el pecho, pero, viste, llega un punto que te va a decir, bueno, mirá, apostolado no, digamos, o sea, tampoco la estupidez, ¿sí? Es decir, acá la cuestión pasa por decir, bueno, ¿cuál es el grado de idoneidad en lo que tiene que ver con las decisiones institucionales, ¿sí? Es decir, uno tiene que pensar, no 100 veces, cuando uno va a mandar o va a tomar una determinada institución y tratar de tener planificado, ¿sí? Que tenga planificado no quiere decir que sea rígido, atenti. Yo puedo tener algo programado, pero no quiere decir que de repente, si hay algo que se tiene que rever o se tiene que replantear, de repente no se pueda hacer, ¿sí? Entonces, lo importante es decir, tener esta plasticidad como para decir, bueno, mira, a mí, a ver, un ejemplo estúpido, digamos, a mí me ha pasado más de una vez decir, bueno, mira, en tal fecha les tomo parcial, ¿no? Y uno tiene armadita toda la fecha y cuándo voy a tomar recuperatorio y qué sé yo, y que te digan, no, mire, en esa fecha no podemos porque tenemos 2 parciales. Y chao, y lo tengo que cambiar, ¿sí? O sea, yo tengo que tener en cuenta esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero que hay un reglamento que, digamos, no puedo tener, el alumno no puede tener más de 2 exámenes en un día. Es una locura. Y aparte, es por una cuestión también netamente, digamos, de aprendizaje, ¿sí? Es decir, digamos, una cosa que no aporta ni sirve, ¿sí? Entonces, pero, cuando uno planifica, tiene que tener también estas cosas previstas, porque decir, bueno, mira, yo voy y les digo, y me dicen que no, bueno, cuando lo que yo digo siempre, el plan B, ¿no? Uno tiene que tener ese plan B. Es decir, yo planteo algo a los padres, o largo determinada normativa, o largo determinada planificación o normativa con los docentes, y siempre va a haber uno que se va a oponer. Entonces uno tiene que tener la suficiente fundamentación para poder explicarle y también la suficiente apertura de repente si yo tengo que rever o replantear eso que mandé. O sea, a mí no me quita poder, el hecho de rever una medida. Muchos lo entienden como que uno no tiene, digamos, autoridad o no tiene manejo de la cosa, ¿no? Y no, a mí me parece que no. Y si yo tengo que decir me equivoqué, digo me equivoqué. ¿Sí? O sea, a mí no me saca autoridad el hecho de
yo a un docente que le pedí una determinada cosa, le hice un determinado señalamiento por algo, y de repente me di cuenta que no era así, y bueno, ir y decirle, mira, sí, tenías razón, ¿sí? Está bien, déjalo así o seguí así, ¿sí? A ver, acá no es una competencia de ver, decir, bueno, quién se equivoca menos, sino que acá la cuestión es decir, bueno, cómo todos podemos ir aportando para una mejor actividad institucional, ¿sí? Es decir, para eso, por ejemplo, eso es importante el análisis institucional también, no es que acá, a ver, digamos, nos quedamos con, bueno, ponemos fortalezas y debilidades y ya está. No, eso no es solamente. ¿Sí? Uno tiene que, a ver, tiene que haber un suficiente también replanteo de uno. ¿Sí? De decir, bueno, mira, yo apliqué tal cosa, o largamos tal cosa, o largamos tal actividad, o largamos, o planteamos una actividad desde tal lugar, ¿no? Y no anduvo, y bueno, ponete a analizar el por qué no anduvo, un análisis serio. ¿Sí? No decir, bueno, a ver, ¿qué tenemos a favor y qué tenemos en contra? Esas son todas las cosas que, lo que se hace, ¿no? Generalmente en las jornadas, ¿no? Esto de fortalezas y debilidad. Y que queda ahí, queda en un afiche, queda en un papel, que después lo tiran ahí en dirección y nadie tiene ni idea. O sea, no. Una cosa en serio, ¿sí? Un replanteo en serio que a mí me permita ir, ir creciendo, ¿sí? También, a ver, en estas cuestiones hay que dejar un poco los egos de lado también, ¿sí? Es decir, hay gente que no se banca que uno le diga algo, ¿no? Ay, esta que me viene, o que de repente, no sé, me ha pasado, ¿no? Gente de muchos años que de repente a lo mejor un directivo que recién se inicia y viene, le hace un señalamiento, esta que me viene a decir, esta que sabe, yo hace 30 años que doy clase. Y sí, pero hace 30 años, pero te podés equivocar, ¿sí? Es decir, tenés esa apertura como para poder ir modificando. Porque, a ver, uno puede tener 30 años, esto que hablábamos, ¿no? De conflictos imponderables, ¿no? Y uno puede tener 30 años de docente y pueden presentarse situaciones imponderables. A ver, yo creo que esto, perdón que soy repetitivo, pero con la pandemia quedó completamente al desnudo. Hubo gente que se tuvo que replantear frente a la pandemia, frente a la virtualidad. Gente que, yo tuve docentes no sé, gente de casi 60 años que venía y me decía, yo no puedo con la virtualidad, no puedo sentarme delante de una computadora, no puedo estar todo el día, no sé cómo hacer, tengo que programar una clase y no tengo la menor idea, ¿no? Y uno notaba esa desesperación y esa preocupación, o sea, no es que decir, bueno, mira, yo no sé, ya está, me olvidé del tema, no, venían como diciendo, bueno, dame una mano, tirame una soga con algo, ¿no? Y ahí estaba un poquito esto de, bueno, como institución, ¿qué hacemos, ¿no? Para brindar alternativas frente a estas situaciones? Ahí, o sea, nosotros trabajamos mucho con capacitaciones, acompañamiento en todo momento, ¿no? Y supervisión y demás, como para poder prevenir un montón de cuestiones, pero también, como hablábamos al principio, hay un montón de cuestiones también que se presentaron de forma imprevista y que de repente uno las tiene que analizar y resolver en el momento, ¿sí? Bueno, por hoy vamos a ir dejando acá. ¿Alguna pregunta, alguna otra duda? ¿Alguna otra cuestión? Bueno, entonces, el jueves que viene ya terminamos de ver este tema. Vamos a ver los posicionamientos que tienen las instituciones frente a los conflictos y cuáles serían las fuentes, digamos, más comunes que hacen que un conflicto suceda, ¿sí? Cualquier cosa, como siempre saben, me mandan mail, yo no tengo problema.
cualquier duda que tengan, sobre todo con respecto al tema del trabajo, o cualquier dificultad con el tema de la entrega, y lo vamos viendo de acá el viernes que viene, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo la semana que viene, entonces. Gracias, Bueno, Nos profe. vemos. Pero Chau, buenas chau. noches. Gracias. Buen fin de. Igualmente.